Buenos días, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez. Vengo con otra enseñanza de la palabra del Señor. Pero antes de comenzar vamos a ponérselas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, dennos sabiduría y ábranos el entendimiento para comprender y explicar esta palabra que es tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Esta enseñanza la titulé El perdón. Perdón. Y vamos a explicarla lo más posible que sea entendible para todo el que me esté oyendo y me esté viendo. Empecemos. ¿Qué debemos hacer para recibir el perdón de Dios? Muchas personas se preguntan eso y dirán, pero ¿qué hacemos para recibir el perdón de Dios? Bueno, lo que primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que entregó su vida y bajó hasta lo más profundo de la tierra, trayendo consigo el imperio de la muerte, para que Dios nos perdonara el pecado de la desobediencia. Ese pecado de la desobediencia que provino por Adán. Todos traíamos ese pecado y Jesús entregó su vida para que Dios pudiera perdonar el pecado que nos era irreversible si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio. Dios resucitó a su Hijo Jesucristo y a través de Él nos resucitará a nosotros para vida eterna. Pero debemos recibir a Jesucristo en el corazón como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Sí, mis hermanos, si no lo recibimos a Él, seguimos con ese pecado de desobediencia. Si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, salimos de ese pecado. Ese pecado nos lo quita Jesús y por eso lo recibimos a Jesús en nuestro corazón, creyendo y teniendo la fe en Él. Y al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, ese pecado es borrado de nuestras vidas. Ahora les voy a hablar del perdón vertical. ¿Qué es el perdón vertical? Es una comunicación con Dios, de hombre a Dios, o mejor, a Jesús, porque ese es el mediador de Dios con los hombres. Lo llamo vertical. El que Jesucristo nos otorga para que debemos de arrepentirnos, para alcanzar misericordia. Ese perdón es el que Jesucristo nos otorga, pero debemos de arrepentirnos para alcanzar misericordia. Porque el hombre que se arrepiente es porque teme a Dios y confiesa sus pecados a su Hijo Jesucristo, que es nuestro mediador. Vámonos para Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y dice así: porque en ningún otro hay salvación. Nótese bien, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que tiene ese poder, ese mandamiento, es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para perdonarnos los pecados. Para los católicos les recomiendo este versículo. No se dejen engañar por esa religión católica,
porque el único que nos perdona los pecados es Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque Él fue el que entregó su vida para darnos vida eterna. Por eso nosotros tenemos que recibir a Jesús, porque Él entregó su vida. Y eso nos lo está diciendo nuestro Padre Celestial. Él es su Hijo y Él dice que en Él está la vida eterna. Sigámoslo a Él. Vámonos para San Juan 3, 5 y 6. Y dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, mis hermanos, hay que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados, recibir el bautizo como el primer paso de obediencia. Porque el que no nace de agua y del Espíritu, lo dice Jesucristo, no conocerá el reino de Dios. Porque aquel que no recibe a Jesucristo es nacido de la carne. Sigue siendo un hombre con el pecado de la desobediencia de Adán. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne se irá a acabar algún día y se pudrirá y será polvo. Mas aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es el que va a reinar con Jesucristo en el cielo. Dios lo sabe todo y espera que nos arrepintamos con humildad, confesando nuestros pecados a su Hijo Jesucristo. Pero tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado. Sí, mis hermanos, no llegar pidiendo perdón de labios. No, hay que llegar con un corazón contrito y humillados, para que esa palabra de perdón sean oídas por nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú llegas prepotente como aquel samaritano, como aquel judío que llegó a confesarse y le pedía a Dios perdón por los pecados que él había cometido y lloraba ahí arrodillado, mientras que el otro decía: yo sí, yo cumplo con todo lo que tú me dices, doy los diezmos, hago las oraciones, vengo a misa, vengo a hacer aquello y vengo a hacer aquello, por eso es que yo soy perdonado. No, el que traía el corazón contrito y humillado era el que estaba al lado. A ese es el que está oyendo Dios, porque él sí lo estaba haciendo con un corazón humillado, mas aquel era pura prepotencia, puro bla bla bla, pero nada de arrepentimiento de corazón. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para Mateo 12:32. Mateo 12:32. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12:32. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Ojo a esto. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que respetar
todo, pero habrán algunos que blasfeman contra el Hijo del Hombre. Pero como es hombre, bajó a la tierra y se hizo hombre. Nosotros, aquellos que blasfemen, porque no hay razón para que blasfemen contra el Hijo de Dios, porque Él dio la vida por nosotros, pero Dios perdona ese pecado. Pero que no blasfeme contra el Espíritu Santo, que es el que mora en nuestro cuerpo, que es el templo de Él. Y cuando uno es cristiano, menos debemos de hacerlo, ni con el uno, que es el Hijo del Hombre, ni con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. Ese pecado no le es perdonado. El único pecado que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No le será perdonado ni en este siglo, lo dijo Jesucristo, ni en este siglo, que significa el antiguo pacto. Porque Él, cuando lo dijo, estaba en la tierra, en el antiguo pacto. Ni en el venidero, estaba hablando ya el nuevo pacto. Cuando Él dice ni en el venidero, es porque venía el nuevo pacto. Tampoco le será perdonado a aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, nunca blasfemes contra el Espíritu Santo, porque no le será perdonado. Nunca, por nadie. Todo lo que es de Dios hay que respetarlo. Son cosas divinas, son la voluntad de Dios y el perdón para nuestros pecados y el estar en el reino de los cielos en vida eterna. Ahora les voy a hablar del perdón horizontal. ¿Qué significa? Horizontal. El perdón horizontal es perdonarnos a nosotros mismos. Ya estamos aquí, perdonándonos. Anteriormente era vertical con Dios, ahora perdón contra nuestros semejantes. El perdón horizontal es perdonarnos a nosotros mismos. Es la base fundamental que nos libra de cargas pesadas. Sí, mis hermanos, cargas pesadas. Porque aquel que no perdona carga una esclavitud en su corazón y en su cuerpo. Porque cada vez que vea a alguna persona que le tiene rabia o le tiene odio, a él le cae como se mismo se dice aquí en la tierra, como una patada en el hígado. Entonces va comiéndose su propia vida. Sin darse cuenta, le llegan toda clase de enfermedades. ¿Por qué? Porque carga esa carga pesada, y valga la redundancia. Nosotros tenemos que aprender a perdonar a nuestros semejantes. Cuando pidamos perdón a Jesucristo, hagámoslo con fe. Cuando pidamos perdón a Jesucristo, hagámoslo con fe. Porque vamos a hacer un intercambio con Jesucristo. Sí, cuando uno pide perdón a Jesucristo, estamos haciendo un intercambio con Jesucristo, para que Él se lleve esa carga pesada que uno lleva en su cuerpo, que consiste en vengarse contra el hermano, en tener el odio contra su hermano, en tener el rencor y la raíz de amargura que tenga en su corazón. Nosotros llevaremos su yugo, Él nos va a dar su yugo y nosotros le vamos a dar la carga pesada a Jesucristo. Hagámoslo con el perdón. Nosotros salimos de esa carga pesada, le damos perdón a nuestro semejante y se la ponemos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos pone ese yugo. Que viene siendo su evangelio, la palabra de Dios. Así como Dios nos perdona, también debemos perdonar a nuestros semejantes, el cual nos ayuda a caminar livianamente en la vida. Sí, nos quita toda esa carga que encima,
que tú tienes, que tú no podías asomarse a tu casa porque veía al vecino y ya le tenía una rabia y se metías para adentro otra vez a guardarse, pero con esa rabia y hablando mal de esa persona. Quítate esa carga, perdónalo. Si él te hizo el daño, perdónalo. Dejando atrás el deseo de venganza, el odio, el rencor. El perdón tiene más beneficio para el que lo da. Sí, mis hermanos, para el que lo da el perdón tiene más beneficio que el que lo recibe. Porque el que lo da limpia su corazón, obteniendo grandes beneficios que tiene el acto de perdonar. No siempre es fácil perdonar, eso está ahí. No es fácil el perdonar, porque nosotros estamos en esta carne, y esta carne nos atrae a no perdonar, pero es porque el aguijón del enemigo lo puya uno esta carne y uno con la soberbia no perdona, porque yo no perdono a nadie. Pero cuando tú estás en apuro, entonces, y eres creyente en Dios, así sea que no hayas recibido a Cristo, entonces sí acuda a Él. Acudes a Él a pedir perdón y a que lo salve del peligro que estás. ¿Cómo te va a perdonar Dios si tú contra tus semejantes no los perdonas? Tú tienes rabia contra los semejantes y acuérdese que ese es el segundo gran mandamiento. Amarnos unos a los otros, nos lo dijo Jesucristo. Y con ese mandamiento tú cumplirías la ley. Nada más con que amemos a nuestros semejantes. Si la otra persona no tiene a Jesucristo en el corazón, sea culpable o no lo sea, en ese caso es necesario elaborar un proceso de perdón, en el cual lleva tiempo. La esencia del perdón es conocer a Jesucristo, que es el que nos da la fortaleza de perdonar. Sí, mis hermanos, Él es el que nos da la fortaleza de perdonar. Vámonos para Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32. Y dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Jesucristo, el Evangelio, la palabra de Dios. Yo no, yo simplemente soy una vasija para repetirle lo que nos dice aquí Jesucristo. Y dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vea que Dios nos perdonó a través de Jesucristo ese pecado de desobediencia que cometió Adán. ¿Por qué nosotros no perdonamos? Quitémonos todas esas cosas, como dice el versículo 31 de Efesios 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, maldicencia y toda malicia, con solo perdonar. Porque si tú perdonas es porque tú tienes a Cristo en el corazón. Y el Espíritu Santo que te redarguye de que no cometas pecado están en ti. Y si tú perdonas, todo lo haces. No tendrás enojo, ni ira, ni maldicencia, ni toda malicia. Que no vamos a tener enojo. Claro, lo tenemos, pero no llegaremos al pecado. Porque Jesucristo tuvo enojo. Acuérdese cuando sacó a ese poco de personas que estaban metidas en el templo y tenían el templo como un mercado público. ¿Qué hizo Jesucristo? Los sacó de ahí con enojo, pero no pecó. Nosotros no podemos enojar, pero no lleguemos a cometer pecado, porque ahí donde está la cuestión. Esa ira, ya, porque si uno se enoja y llega a ira, ya empezó
a gritería y a maldicencia y a toda malicia. Cae uno en pecado. Entonces nos recomienda Jesucristo en el 32. Antes sed benignos, seamos benignos, seamos bondadosos con los demás, unos con otros. No solamente yo, aquel también debe de serlo con uno. Pero si no lo es aquel, tú lo eres, hay que orar por esa persona. Si es tu hermano, no ha entendido la palabra del Señor. Perdonándonos unos a otros. Sí, nos tenemos que perdonar unos a otros, mis hermanos, porque así es que tenemos que hacer. Ahora vámonos para Santiago 5:16. Santiago 5:16. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vean lo que nos está diciendo. Confesemos nuestras ofensas unos a otros. Si yo voy de la otra persona, si yo la ofendí, le digo, hombre, te pido que me perdones. Esto que cometí fue una ofensa contra ti, perdónemela. Y él saldrá a relucir y decirme, no, tranquilo, yo también te pido perdón por todo lo que te dije. Entonces nos perdonamos, pero tenemos que llegar a eso, no a qué, a seguir metiéndole fuego o gasolina al fuego, para que se aumente más el odio y el rencor, y llegue a cosas mayores. Y después nos dice, cuando se haya dado el perdón entre esas personas, nos dice, y orad unos por otros. Vea, orad unos por otros, porque tenemos que orar para que esa persona no vuelva a caer en la misma, ni yo tampoco caer en lo mismo. Tenemos que orar para que Jesucristo nos ayude y el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, para que seáis sanados, para ser sanados de todas esas maldicencias y esa ira y ese enojo y esa malicia. Tenemos que orar unos por otros para ser sanados de todo eso. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si aquella persona no es justa, pero tú eres justo en lo que estás haciendo, tu oración da eficacia a esa persona que tú le diste perdón, le perdonaste. Edifica a esa persona. Tú que eres justo, edifica a esa persona. Porque tú andas bajo la cobertura, vives bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos. Debemos saber que el perdón cierra la herida. El perdón cierra la herida. Pero la oración la cicatriza, que es cuando la sana. Debemos de orar por aquellas personas que hemos perdonado y por aquellas que recibimos su perdón. Si no son cristianos, para que abran su corazón a Jesucristo y lo reciban como su Salvador. Y si son cristianos, hay que orar por ellos para que el Espíritu Santo les redarguye de no caer en pecado, para que ellos puedan seguir una vida sana, sin maldicencia, sino ser benignos unos con otros. Sí, mis hermanos, vámonos para Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Jesús nos quiere decir que es indefinito dar el perdón. Cuantas veces haga, tenemos que perdonar. Porque ¿saben una cosa? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros cometemos 10 pecados en el día, en una semana pecamos 70 veces. En un mes 280 veces. En un año 3.360 pecados. Y todos nos los perdona Dios. Ahora, si una persona ha pecado durante 60 años, ¿cuántos pecados no tendría que Dios perdonar? Y nosotros no podemos perdonar uno, porque somos soberbios, prepotentes. No, mis hermanos, tenemos que dejar que en nuestro corazón entre nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede arreglar. Él es el único que quita ese corazón de piedra y te coloca uno de carne, pero de carne para que gloríe y le dé la gloria y la honra a Jesucristo, para que sea una comunicación con Él, un corazón directo para Dios. Hagámoslo, no nos cuesta nada, simplemente tener la voluntad de hacerlo para no seguir pecando. Vámonos para Mateo 18, 21, 22. Ya, eso lo leí ya. Si nosotros cometemos pecado, como le dije, diario, 10 pecaditos, ve hasta dónde nos lleva, hasta 3.360 pecados anuales. Jesucristo nos dice que nada podrá calmar nuestra hambre o sed si no empezamos a perdonar a nuestros semejantes. Sí, si usted no empieza a perdonar a sus semejantes, tu hambre y tu sed la tendrás ahí. Y no es hambre de comer comida ni sed de beber agua, es hambre de venganza, hambre de odio, hambre de hacerle mal al otro, hambre de querer matarlo, hambre de todo, sed de la venganza, una sed de venganza, una sed que no se termina nunca. Entonces hagamos como dice Jesucristo, como nos dijo Jesucristo: si yo te diera de beber del agua que tengo, no volverías a tomar más agua, porque beberíamos de la fuente que nos da Jesucristo, que es una fuente eterna, una fuente que no terminará nunca. La tomamos y nunca más tendremos sed. Eso es, recibir a Jesucristo, es quitarnos toda ese odio, rencores y codicias. Todo eso quitaría de nuestro corazón y seríamos salvos de esa esclavitud, porque esa es una esclavitud. Y ya Jesucristo nos la quitó en la cruz. ¿Por qué tenemos que seguirla cargando? Entonces carguemos el yugo de Cristo Jesús, que es liviano. Carguemos, prediquemos la palabra, pongámoselo a los demás para que también la tengan ellos presentes. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para Lucas 17, 3, 4. Lucas 17, 3, 4. Lucas 17, 3, 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Claro, él pecó contra ti y te va arrepentido a pedirte perdón, perdonémosle. Quitémonos esa ira que tengamos en el corazón y perdonémosle. Y si 7 veces al día pecare contra ti,
y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, perdonémosle. Claro, usted irá a decir, entonces ese tipo lo coge tantas veces quiera que yo quiera. No, ahí donde viene la oración. Usted, como es justo y perdona a su semejante, ore por esa persona. Porque si tú oras por esa persona no volverá a cometer el pecado que usted está haciendo, que viene haciendo. Porque Dios oye la oración y le sana ese corazón a esa persona. Y no volverá a cometer pecado, ni a ofenderte. Por eso que la oración es muy fuerte para que nosotros podamos obtener, dar el perdón a la persona y que esa persona no vuelva a cometer pecado contra nosotros, sino convertirla en un cristiano creyente y que tenga ese corazón en abundancia de misericordia para con los demás. Sí, mis hermanos. Ahora vámonos para Mateo 31, Lucas 17:34, ese va el que le critica. No juzguemos a nadie, para que nadie nos juzgue. Si vemos a un hermano pecar, no se juzga, sino se reprende, porque los seres humanos somos rápidos en ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Nosotros no debemos condenar a nadie, porque no nos corresponde a nosotros el condenar, porque Jesucristo es el que hace juicio a los vivos y a los muertos. Si vivimos bajo la cobertura del Señor, solo perdonamos y reprendemos a nuestros hermanos en Jesucristo. Eso sí lo podemos hacer. Si tú vives bajo la cobertura del Señor, tú puedes hacer que su hermano se reprenda, pero con mansedumbre. No diciéndole, tú pecaste, vea yo cómo ando, vea yo si ando. No, Señor, así no se hace. Sino darle la mano y levantarlo. Mostrarle otra vez la palabra si es que no la ha entendido. Y ahí lo estamos reprendiendo con mansedumbre, no a gritos ni a castigos, no, con mansedumbre. Mostrémosle la palabra, hagámosle entender, porque a lo mejor no ha comprendido la magnitud que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no debemos condenar a nadie. Eso ya se lo dije a ustedes. Reprender a su hermano caído con mansedumbre. El ejemplo que dejó Jesucristo estando en la cruz. ¿Saben cuál fue el ejemplo que dejó Jesucristo estando en la cruz? Al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vea lo que dijo Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué estaban haciendo? No estaban diciéndole una grosería, ni porque le metió un puñetazo en la cara, ni porque le metió un empujón. No, lo estaban matando. Él muriendo y le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué nosotros tanto orgullo y prepotencia para perdonar una ofensa? O lo que fuese, hay que perdonar, porque los más beneficiados somos los que perdonamos que aquel que recibe el perdón. Pero aquel que recibe el perdón va a entender mucho que aquella persona vino y le perdonó. La oración de ti que eres el justo, que estás bajo la cobertura y vive bajo la cobertura del Señor, va a ayudar a esa persona a que cambie su comportamiento hacia con sus semejantes. Sí, mis hermanos. Ahora vámonos para
Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Y nos dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vea la combinación. Tú perdonas a sus semejantes y Dios te tiene en cuenta. Para cuando tú pidas perdón a Él, Él te oiga y te perdone. Porque si tú no perdonas a tu semejante y le pides perdón a Dios por tus pecados, Dios no te oye. No te oye porque va a pasar como aquel señor que le perdonó los 10,000, vamos a ponerle dólares a esa persona. Porque esa persona le dijo, perdóneme, yo estoy pobre, yo no tengo plata para pagarte. Y dijo él, te voy a perdonar la deuda. Vaya con Dios. Al salir él del edificio donde estaba ese señor que le había perdonado esos 10,000 dólares, se encontró a una persona que le debía 10 dólares. Y le dijo, ahora sí es donde tú me vas a pagar. Y lo cogió por el cuello. ¿Me pagas hoy o no, o voy a meterte preso? Y el hombre le dijo, perdóneme, no tengo plata, te lo pago otro día, estoy sin plata, no tengo plata. ¿Me lo pagas hoy o te meto preso? Y no lo perdonó, lo metió preso. Por 10 dólares, y a él le acababan de perdonar 10,000 dólares. ¿Qué hizo el Señor? Lo llamó y le dijo, venga acá. Si tú tuviste un corazón como una piedra, un corazón que no tenía ni una pizca de misericordia con tus semejantes, ¿por qué yo sí la voy a tener contigo? Si tú me debes a mí 10,000 dólares y yo te los perdoné, ahora tú me los vas a pagar, para que tú tengas piedad de tus semejantes. Esa, una parábola que nos dejó Jesucristo. Nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados, así como nos lo dice aquí, para que vuestro Padre Celestial nos perdone. Nos oiga el perdón. Si tú perdonaste, Él nos oye el perdón. Si no perdonaste, volteará la mirada a otra parte y no te oirá. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está clarito. Tenemos que perdonar, mis hermanos. No podemos quedarnos así. Tenemos que perdonar. Ahora vámonos para Marcos 11:25. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vea lo que nos está diciendo, lo que acabo de decirle. Si usted está pidiendo perdón y no has y usted no ha querido perdonar a ciertas personas o a cierta persona, ese perdón que estás pidiéndole a Dios no te lo va a oír. Tienes que levantarte de ahí y ir a pedir, a darle el perdón a esas personas que cometieron algún acto malo contra ti. Darles el perdón. Que si lo recibieron o no lo recibieron, ya tú cumpliste con dar el perdón. Tú lo perdonaste. Porque habrá muchas personas que dicen, no, aquí no vengas a pedir perdón, como si ellos fueran los ofendidos. Y resulta que el ofendido fuiste tú. Pero tú llegaste a pedir perdón a esa persona. Y Dios sabe que tú llegaste a pedir perdón.
Entonces lo que tenemos que hacer es orar para que esa persona, Dios la cambie, le coloque un corazón de carne, le dé palabra para que él sienta que lo que está haciendo no es correcto. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Jesucristo está ahí para que nosotros seamos salvos por Él, todos. Todos, como dijo el día cuando Jesucristo le dijo al Padre, Padre, tú, los que me diste, se estaba refiriendo a los apóstoles, a todos los cuidé, a excepción del hijo de condenación. Ya ese estaba condenado desde el primer momento en que llegó a él, pero a los demás los cuidó. Y aquí también Él quiere cuidarnos a todos, pero tenemos que poner de nuestra parte. No seas un hijo de condenación, como lo fue Judas. No lo seas. Sálgase de ese círculo de condenación y entre al círculo de salvación que es Jesucristo. Sí, mis hermanos, esta enseñanza la terminamos ahora. Y tomen ustedes conciencia y analicen bien que el perdón es necesario en todo ser humano para con sus semejantes. Tú te sentirás suave, te sentirás como cuando una pluma va volando, se va elevando por la brisa. Así te sentirás tú, libre, porque tú no tienes ninguna atadura que te tenga agarrado a la tierra. Tú estás libre como una paloma, como esa plumita que te acabo de decir. Perdonemos, perdonemos, perdonemos si Jesucristo nos perdonó. Dios nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. Perdonemos que Jesucristo nos perdona. Él es nuestro abogado. Él es el que saca la cara por nosotros. Él va a ser el que nos va a defender de ese enemigo que tenemos aquí en la tierra, porque estamos con Él, con el príncipe de las tinieblas, que es el enemigo ese. Andemos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo y seremos libres de todo eso y llegaremos a la presencia de Él cuando llegue el momento de nosotros partir de esta tierra. Pero vayámonos con Jesucristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo que nos redarguye de toda clase de pecados. Bueno, mis hermanos, los dejo por ahora. Por otro día venga con otra enseñanza y les dé un poco de palabra de Dios. Pero esto se lo debemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que es el que les da una sabiduría, que es el Espíritu de Dios. Gracias a ellos, porque ellos son todo lo de nosotros. Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él está la salvación, como dice el Padre Celestial. Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón para poder ser salvos. Entonces, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias, 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 Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús, que tú eres nuestro Redentor y nuestro Salvador. Gracias por esta sabiduría. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.